Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes, compañeros barristas y abogados del foro en general, tanto de aquí de la ciudad de Monterrey como de otras partes de la República, que estamos viendo con mucho agrado que se están conectando. Su servidor, soy Juan Isidoro Luna. Tengo el honor de presidir el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta serie de eventos que hemos estado difundiendo con el apoyo de todos ustedes y de compañeros barristas, expositores de diversas partes y de diversas materias de nuestro derecho. El día de hoy, antes que nada, quisiéramos pedirles todos aquellos que están conectando para fines de una mejor calidad en la transmisión, el mantener sus micrófonos apagados y su video apagado. Cualquier pregunta que deseen hacer a los expositores, por favor, a través del chat. La mecánica que seguiremos será la presentación de ellos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que se desahogarán cualquiera de las dudas que por ahí tengamos. Antes que nada, quisiera también invitarlos a que se afilien al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, si es el área geográfico que les corresponde, y si no, a cualquier otra área de la República, a nuestra querida Barra Mexicana de Abogados. Es muy importante para nosotros el que la membresía se vaya incrementando, la colegiación se vaya haciendo una costumbre y prácticamente una obligación profesional, cívica de nosotros los abogados. Los beneficios de formar parte de este colegio son desde la actualización continua, de distinta relación con otros capítulos, establecer con mayor amplitud nuestra red de contactos y de trabajo. Prueba de ello, el día de hoy, que aquí están con muchísimo gusto de que están con nosotros los maestros Marco Antonio Aramburu Insunza, que tengo el privilegio también de contar con su amistad, y del maestro Héctor Arturo Rojas Juárez, que está en la Ciudad de México. Marco es el presidente del capítulo Sinaloa de nuestra querida barra, y me voy a proceder a leer, antes que nada, una semblanza de su persona. Marco es abogado postulante en litigación oral, en procesos penales federales y de extradición, con estudios de posgrado en amparo, con mención honorífica, y posgrado en juicios orales, con mención honorífica también por la Universidad Autónoma de Durango. Posgrado en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Procesal, con el promedio más alto. Desde el año 2010 ha buscado su especialización en el nuevo sistema de justicia penal, participando en diversos cursos, pasantías, diplomados, talleres y conferencias impartidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, la Universidad Alberto Hurtado en el país hermano de Chile, en la California Western School of Law de San Diego, California, en the American University and Washington College of Law, y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. También en el Centro de Estudios Sociojurídicos de Latinoamérica en Colombia, con énfasis en el área de litigación oral penal, estrategias probatorias y litigación penal, así como lavado de activos y compliance penal. Tiene el título de especialidad en responsabilidad de la empresa y compliance penal por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido conferencista sobre el sistema acusatorio para peritos y abogados en congresos nacionales e internacionales, en las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de diversos colegios de abogados. Es docente de posgrado en las materias de etapa intermedia, audiencia de juicio oral y amparo penal. Como les decía, es además presidente del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es socio del despacho de abogados de Rectum, consultoría legal, allá en Culiacán, Sinaloa. El maestro Héctor Arturo Rojas Juárez es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidades en Derecho Penal y Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana. Cuenta con la maestría en Derecho de la Empresa por la misma Universidad Panamericana y la especialidad en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance por la Universidad de Salamanca de España. Ha participado en múltiples cursos, congresos y diplomados en materia de juicios orales,
responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y España. Es miembro también de la Barra Mexicana de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Como verán, tienen un amplio currículum, amplia experiencia en la materia que nos va a compartir el día de hoy su conocimiento. El título del evento, como sabemos, es el Compliance como base para la defensa en el juicio oral penal. Como hemos visto todos, estas distintas ramas del compliance empresarial, ecológico, regulatorio, de todos los ámbitos. Y este enfoque que se le va a dar hoy aquí, creemos que es de bastante interés para nosotros. Cuando lo platiqué con los expositores, resultó ser un tema, creo que por demás interesante, que espero que nos ayude a todos a entender mejor esta rama. Sin más preámbulo, le concedo la palabra al maestro Marco Antonio Aramburu Insunza para que empiece con su participación. Si me permite, doctor, empezaría yo, si no tiene inconveniente. ¿Están de acuerdo? Como ustedes se acomoden mejor. Adelante. Empieza el maestro Héctor Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, compañeros barristas y público en general que nos hacen el favor de su atención el día de hoy en esta plática que trataremos de hacer muy práctica, muy ágil para que les parezca entretenida y nos llevemos todos reflexiones y ganas de seguir aprendiendo, porque son temas de los cuales se puede hablar pues mucho, por mucho tiempo, por mucho rato. Agradezco sinceramente al maestro Juan Isidoro Luna, el presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados, por su invitación. Es un honor para mí estar hoy esta tarde aquí. Y también le doy las gracias al maestro Marco Antonio Aramburu, presidente del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados, por haberme también permitido estar hoy presente aquí con ustedes. Y empecemos ya porque el tiempo apremia. Quisimos dividir esta charla, esta plática en dos partes que consideramos son las partes torales o las partes más importantes de esta nueva corriente que se está dando en nuestro país. A mi cargo está hablar un poco acerca de qué es el compliance en materia penal, el criminal compliance, en dónde está regulado y cómo es que hemos empezado nosotros como abogados penalistas a llevar a cabo este tipo de análisis y estos servicios, cómo los estamos ofreciendo a nuestros clientes empresariales. Me parece que, insisto, es poco el tiempo que tenemos, entonces empezaré de inmediato. Diciendo que como ustedes saben y por lo que escucho están de alguna manera familiarizados con el tema del cumplimiento, del compliance, y como ha sido un término que se ha puesto de moda incluso y que se maneja constantemente en este tipo de reuniones y en el círculo de la abogacía en general, bueno, el compliance no es nuevo, el compliance tiene ya su historia. Estos movimientos de cumplimiento, de autorregulación, que tienden precisamente a eso, a la autorregulación empresarial, tienen su nacimiento ya hace varios años. De los primeros registros que se tienen son en la década de los 30 en Estados Unidos, cuando estas bandas de gángsters, estas bandas de delincuentes utilizaban a las empresas con el fin de delinquir, o también las utilizaban para dar apariencia de legal al fruto de los delitos que ellos cometían. En otros países iniciaron más tarde estas mismas intenciones de obligar de alguna forma a la empresa a que se autorregulara para con ello impedir que se utilizaran como herramientas para delinquir o bien para ocultar los fondos ilícitos. En fin, esta tendencia es asimismo tomada por otros países que suscriben tratados internacionales y convenciones, y es ahí cuando toca el turno a México de poner manos a la obra respecto a la revisión de las empresas, del sector empresarial, hacia dónde estaba yendo el sector empresarial y de qué manera se estaba utilizando las corporaciones para fines delictivos.
Recordemos, en 2008 se da la reforma integral constitucional al sistema de justicia y da como resultado el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este Código Nacional ya se incluye en el título 10º, denominado Procedimientos Especiales, un capítulo exclusivamente dedicado al procedimiento para las personas jurídicas. La manera de imputar y enjuiciar empresas. Es así como de una realidad ficticia que mirábamos en las películas americanas, en donde los abogados defendían a grandes corporaciones que habían ocasionado lesiones o la muerte de personas, llega a la realidad con la implementación del sistema adversarial, los juicios orales y las empresas penalmente responsables. Y este capítulo, que por cierto es el segundo, se integra de cinco artículos. 421 a 425 del citado ordenamiento legal, el cual incluye, bueno, en el primer artículo, el modelo de responsabilidad autónoma para la persona jurídica, para la empresa. Esto es, que la persona jurídica será penalmente responsable de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que esta misma proporcione, cuando se haya determinado que además de la conducta ilícita, existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que pueden incurrir sus representantes o administradores de hecho de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la conducta que le haya dado origen al delito, de la conducta de la persona humana, de la persona física, la empresa será responsable por la inobservancia en el debido control de la organización. Esto es lo que se le imputa a la empresa. El delito que se cometa por el defecto en la organización al omitir adoptar medidas de precaución exigibles para el desarrollo ordenado y no delictivo dentro de la actividad empresarial. En esencia, tenemos aquí que la ley está presionando, haciendo un trabajo de advertencia hacia la empresa para resaltar que la fidelidad al derecho por parte de la organización corporativa se concrete en el mantenimiento de una cultura empresarial de respeto al orden jurídico. Esto es, en pocas palabras, la autorregulación. ¿Y qué se entiende, digamos, por cultura de cumplimiento? ¿Qué es el espíritu de esta nueva tendencia? ¿Cuál es, cómo podríamos definir o hablar un poco más acerca de esta cultura de cumplimiento empresarial? Bueno, pues son los valores, la ética y la convicción que existen en toda organización y sus sistemas de control para producir normas de comportamiento que favorezcan el cumplimiento de los resultados empresariales o de los objetivos comerciales o planes de negocios. Esto es, lleva inherentemente implícito una cultura de ética, fidelidad al derecho y apego al marco legal empresarial. Esto es lo que se busca con esta ley. Este es el espíritu, digamos, de la creación de esta nueva tendencia. Este mismo artículo, el 421, señala con toda claridad que las empresas serán penalmente responsables únicamente por los delitos contenidos en el catálogo establecido en el Código Penal Federal, es decir, en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Entonces, nos dice por un lado, la empresa es responsable independientemente de la suerte que corra la persona física que cometió el delito por la inobservancia en el control, en el debido control. Y por otro lado nos dice, los delitos imputables a la empresa están consagrados, están mencionados en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y en otros ordenamientos penales locales. El resto del capítulo lo integran el artículo 422, 423, 424 y 425, que nos hablan de las consecuencias jurídicas, la formulación de imputación y la vinculación a proceso, las formas de terminación anticipada con acuerdos reparatorios,
etcétera, y las sentencias en tratándose de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Inmediatamente tenemos que pasar a ver lo dispuesto por el famoso 11 bis del Código Penal. Y ahí quisiera hacer un ejercicio práctico, un ejercicio en el que todos nosotros, si alguna vez hemos sido asesores de alguna corporación, de alguna empresa, lo entenderemos perfectamente. De cualquier manera, creo que todos tenemos en mente o podemos ponernos en mente una empresa y pudiéramos ver si alguna de estas conductas señaladas en este catálogo con mucha precisión pudieran darse en el desarrollo de la vida empresarial, del comercio, ¿sí? Y sin importar el tamaño de la empresa. Y entonces tenemos aquí algunos delitos a destacar. No son todos, sería larga la exposición, o los más relevantes que a mi juicio puedo señalar serían los siguientes. El artículo se divide en dos, el apartado A y el B. El apartado A incluye conductas mencionadas o determinadas en el propio Código Penal. A destacarse los delitos contra la salud, que pueden ser atribuibles a la persona jurídica. Imaginemos una empresa que traslada mercancía o bienes, una transportista que de repente, quizá con colaboración de sus propios empleados, se encuentra droga o sustancias prohibidas en la carga. En estos casos, la empresa será responsable por el delito de contra la salud en la modalidad tráfico, transportación o cualquiera que ésta sea. La corrupción de menores. Corrupción de menores en la fracción cuarta, en sus diferentes formas, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de narcóticos, explotación o actos sexuales o de exhibicionismo. Y pensemos en restaurantes, en bares, en los cuales se venden bebidas alcohólicas a menores de edad sin tener el debido control o los protocolos para solicitarles sus identificaciones y cerciorarse que se trata de mayores de edad. En este caso, y en el caso de que a la postre se pueda llevar a cabo venta de droga, la empresa respondería penalmente, por lo menos a modo de imputación en un principio, de un delito de corrupción de menores. Grave. Tráfico de influencia y cohecho. Pienso inmediatamente en una constructora que a través de sus gestores pudiera tramitar sus licencias o permisos correspondientes y esto a base o utilizando actos de corrupción, los cuales no solo la persona física y el servidor público tendrían responsabilidad, sino la persona jurídica. El fraude y las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podemos mencionar muchos ejemplos. ¿Cuántas veces no hemos visto empresas ser parte de fraudes o bien ser defraudadas? Las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delitos también contra el ambiente, en los cuales quizá un desarrollo turístico ha dañado el medio ambiente o la ecología y entonces el delito se le imputará directamente al ente corporativo. También derechos de autor, delitos en esta materia. Pensemos en estos corporativos muy grandes en donde se tienen muchas personas trabajando enfrente de una computadora. Imaginemos que esas computadoras utilizan software o paquetería de la cual no se ha pagado la licencia correspondiente o se adquirieron en el mercado negro. Bueno, son delitos de propiedad, delitos de derechos de autor en los cuales la empresa también pudiera ser responsabilizada. Apartado B, mismo artículo, acopio de armas, trata de personas, tráfico de personas, etcétera. Estos nuevos casos que se han escuchado de empresas enormes, multinacionales, las cuales cuentan con centros en donde hay muchísima gente trabajando para ellos y en ocasiones son menores de edad que tienen condiciones de trabajo excesivas y viven en condiciones inhumanas. También, persona jurídica posiblemente
involucrada en un tema de estos. Y ya casi para terminar, pensemos en los delitos contenidos en el Código Fiscal de la Federación. El contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, 108 y 109, pero sobre todo hay un tema que está en boga, los famosos factureros. La adquisición, compra o utilización de comprobantes fiscales con operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Recientemente se reformó este artículo y ahora también es atribuible a la persona jurídica. Termino diciendo, los delitos relacionados con la ley para prevenir ilícitos en materia de hidrocarburos. En este rubro pudieran entrar las actividades que lleva a cabo diariamente una gasolinera o una empresa que se dedica a la venta de gas. En esta ley, en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de hidrocarburos, existen 11 diferentes tipos penales en los cuales, pues, resumiendo, se sanciona a quien comercialice, transporte, adultere hidrocarburos sin las marcas de las autoridades, que las autoridades señalen, o en cantidades inferiores. Termino con esto, un breve recorrido por el catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas, a las empresas. ¿Quién de nosotros no conoce una que puede entrar en este catálogo de riesgos? Casi todos, seguramente. Pero hablar de estos delitos y hablar de su gravedad nos lleva directamente a hacer mención y de manera muy breve de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Varios de estos ilícitos están contenidos en el artículo 2 de esta ley. ¿Qué quiere decir eso y qué implicaciones trae? Que el tratamiento de la investigación será diferente, que los métodos de investigación y lo agresivo que suele ser la intervención de la autoridad, de la subprocuraduría especializada en este tipo de delitos, pues representa per se un riesgo para la empresa. Representa por sí misma la actuación de un MP federal, de un fiscal federal adscrito a CEIDO, representa ya cierto estrés y cierto riesgo de un aseguramiento de cuenta, intervención de la empresa, intervención judicial, suspensión de actividades o el aseguramiento de bienes, muebles o inmuebles. Esto es delicado, pero este tratamiento puede dárseles a las personas jurídicas. ¿Qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos? Bueno, no quisiera dejar de mencionar que son algunos estados los que han avanzado y en sus códigos penales han incluido con toda claridad disposiciones en este sentido. Hay algunos que tienen muy determinada la responsabilidad penal bajo el modelo autónomo, como les explicaba en un principio. Hay algunos otros que tienen sus propios catálogos. Son Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. Se destaca de entre ellos el de Quintana Roo, que no solo menciona lo que significa la actual tendencia de responsabilizar a las corporaciones, sino también nos dice o nos marca un excluyente si la persona jurídica cuenta con medidas de mitigación de riesgos penales, o bien modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia para mitigar este tipo de riesgos. Ya es claro lo que nos está pidiendo este código, pero va más allá, porque además sería interesante leerlo con calma, darle una revisada. Este código ya nos señala algunos aspectos básicos que deberán contener los programas de cumplimiento. Y aquí voy a pasar a algo todavía más práctico. Voy a decirles qué es un programa de compliance, hablando desde la óptica del derecho penal. ¿Qué es el Criminal Compliance o los Criminal Compliance Programs o los programas de cumplimiento en materia penal? ¿Qué son? Y aquí voy a citar al maestro Miguel Ontiveros cuando dice que son el conjunto de líneas directrices, protocolos y en general estándares mínimos que rigen la vida empresarial y que está dirigido a prevenir riesgos penales o la comisión de delitos.
El Criminal Compliance prevé delitos cometidos desde la persona jurídica, como el lavado de dinero, contra la persona jurídica, como el fraude, o cometidos por miembros de la persona jurídica y en perjuicio de la propia persona jurídica, como puede ser el robo y la administración fraudulenta, quizá. Estos rasgos diferencian esencialmente al programa de cumplimiento en materia penal y lo diferencian de sus homólogos en la materia administrativa, laboral o corporativa. ¿Qué es lo que deben contener básicamente estos programas de cumplimiento? Y se los digo desde la voz de la experiencia. Hemos tenido la fortuna de empezar a practicar la elaboración de estos programas en empresas de diversos ramos, en algunos estados, diferentes estados del país. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la materia de esto? ¿Qué puede ofrecerle un abogado penalista a un cliente empresarial? Bueno, primero, mínimamente deberá contener los 5 siguientes elementos. Y hablo un poco, les decía, desde la voz de la experiencia. El primero de ellos es un diagnóstico real y puntual del riesgo empresarial. Y estos riesgos, ¿cómo pudieran materializarse para constituir un delito? Hacemos una revisión, repito, desde la óptica del penalista. El penalista donde quiera ve delitos. El penalista va por la calle y va caminando y va pensando, mira, ahí podría explotar eso. Ese señor lo van a asaltar. Ese carro se quedó sin frenos. Esto. En la empresa funcionaríamos más o menos igual. Damos recorridos por las empresas, se nos explica cuál es la orientación comercial y la actividad real diaria de la empresa. Se nos explica y con base en ello generamos estos análisis de riesgos. Es importante mencionar que estos riesgos deben de ponerse por escrito, hacer un testigo y revisar también la documentación desde las actas constitutivas y toda la normatividad que pueda ser sujeta de cumplimiento por parte de la empresa. Esta parte es muy interesante y requiere un trabajo importante y un análisis incluso desde la teoría de la imputación objetiva. En segundo lugar, y teniendo ya como base este mapa de riesgos, este diagnóstico, se construyen o se sugieren reglas mínimas al interior de la empresa para prevenir la acción delictiva. Podemos empezar desde la formación de un manual de procedimientos interno, de un código de ética, un organigrama de la empresa en el cual se definan con claridad los puestos y se generen tramos de responsabilidad muy bien definidos para cada puesto. Y después nos vamos, si tiene vehículos la empresa, si tiene, tanta es su plantilla de trabajadores, qué tanto es las computadoras, qué tanta, si tienen oficinas, si están cerca de una playa, tratándose de hoteles, cómo están sus instalaciones, en fin. Y se sugieren normas para mitigar estos riesgos. Como tercer punto, tenemos que capacitar al personal para que cumpla con las normas o las reglas que se han señalado en el punto anterior y se les capacita en cuanto a ley antilavado, algo de delitos contra la salud o ley de armas de fuego y explosivos para que los choferes de los camiones o las personas que empacan no puedan después decirnos que no sabían lo que estaban haciendo. Trasladando la responsabilidad a cada trabajador y contagiándolo de este espíritu de ética y de fidelidad al derecho.
La capacitación puede ser muy versátil y atenderá también a hacer públicos los manuales de ética y los códigos para proceder en tal o cual situación dentro de la corporación. Deberá, como cuarto punto, elaborarse y planificarse un canal de denuncias interno que promueva la cultura de la denuncia y que puede ser denuncia anónima. ¿Sí? Cualquier persona dentro de la empresa que advierta conductas que atacan o que van en contra de los principios empresariales o bien que son delictivas, tendrá la obligación de denunciarlo en un canal de denuncias anónimo, el cual también tendrá que dársele un conducto a esa denuncia y un método de investigación, así como una sanción para el trabajador en términos de del marco legal y de lo que marca la propia ley laboral. Como quinto punto, se implementa la supervisión, la evaluación y actualización constante de los programas para darles una mayor continuidad y observar que estén funcionando de acuerdo a lo que se quiere, ¿no? Y que marchen acorde a la actividad comercial de la empresa. Se sugiere también la implementación de la figura del oficial de cumplimiento, de un encargado interno, muchas veces, de la supervisión de todas las medidas ya señaladas. O también se pueden constituir firmas de abogados especialistas para hacer una supervisión semestral, trimestral, anual del programa de cumplimiento. Ya para dirigirnos al final de mi intervención, quisiera hablarles de algunas de las cosas que yo he visto en la práctica ha traído a las empresas contar con estos programas. Y nunca me lo imaginé cuando empezamos a implementarlos en la práctica ya real, lo que venía detrás de estos programas. Generalmente el empresario nos contrata o llama al abogado cuando ya tiene el problema, cuando está encima la autoridad de él, cuando ya le explotó el tanque de gas, cuando ya lesionaron a los trabajadores, cuando se le cayó un obrero desde el cuarto piso, cuando hay un niño ahogado en una alberca de un hotel. Y más allá de blindarlo, descubrimos que esto trae un trasfondo de ética que mejora los ambientes laborales y exponencia la actividad comercial empresarial en grados que ni los propios dueños de las empresas habían imaginado. Como conclusiones, yo diría que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad. Hoy en México pueden ser sujetas a una imputación y vinculadas a un proceso penal, con la correspondiente medida cautelar de suspensión de actividades, aseguramiento de cuentas o bien intervención judicial. En México tenemos los abogados penalistas la responsabilidad de saber contestar las dudas de un cliente empresarial que nos pregunte o que nos externe su preocupación al verse involucrado en este tipo de ilícitos. Y no él, su empresa. La empresa, como segunda conclusión, el programa de cumplimiento, discúlpenme, constituye un blindaje legal y tal vez es por eso que en principio fuimos contratados o buscan la asesoría. Constituye un blindaje legal en el tema de la siguiente media hora que dará el maestro Marco Antonio Aramburu. Explicará cómo podemos nosotros utilizar el programa de cumplimiento del que les he estado hablando como dato de prueba para estructurar una defensa en juicio oral. Estos programas son incentivos y propulsores de la cultura de legalidad. Generan ambientes laborales productivos con seguridad y respeto. Se fortalecen las empresas actuando dentro del marco legal, incrementando la competitividad de las mismas a nivel nacional e internacional, mejorando con ello su reputación con una influencia positiva, pues la autorregulación, la fidelidad al derecho y el respeto a los derechos humanos son tendencias en todos los países. ¿Cómo elaborar el programa? Habría mucho que platicar al respecto, habría que ver en específico cada caso, cada empresa que se dedica, pero
no solo hay que promover esta cultura de cumplimiento y fidelidad al derecho, sino que por el tema del blindaje legal. Hay países que contienen en su legislación disposiciones extraterritoriales. Estamos en un ejemplo muy claro hablando de la FCPA de Estados Unidos, esta ley anticorrupción que sanciona a las empresas por gestionar negocios con empresas en otros países o en el mismo territorio americano utilizando actos de corrupción. Y su aplicación es extraterritorial, porque aunque el acto de corrupción se haya dado en otro país, en este caso México, la empresa en Estados Unidos, si es que cotiza en bolsa, Nueva York, podrá ser sancionada con multas millonarias. Mismo caso, la ley antisobornos del Reino Unido. Cada vez son más los países que imponen la obligación a sus empresarios y a sus corporaciones de contar con estos programas de cumplimiento, pero a su vez exigírselos a las personas jurídicas de otros países con los que están haciendo negocios. Hemos tenido casos en los que la empresa mexicana viene a nosotros con el tiempo encima porque su socio de negocios norteamericano hace 3 meses les pidió el programa de cumplimiento para continuar suministrándoles mercancía. No dejemos esto, no echemos esto en saco roto. Espero les haya parecido interesante y les motive a la reflexión esta plática y a buscar, a investigar más acerca de este tema tan interesante y tan de actualidad. Los dejo pensando en lo siguiente. ¿Será que el abogado penalista cada vez voltea más hacia ser un abogado empresarial, penal empresarial? ¿Será que el abogado que atiende empresas o da consultoría a empresas empieza a voltear hacia el derecho penal para aclarar las dudas de sus clientes? ¿Será que en estas corrientes que implican pues varias especialidades del derecho, todos los abogados, el futuro de los abogados sea estudiar un poquito más de otras materias a las cuales no nos dedicamos? ¿Será que estos temas multidisciplinarios sean las nuevas tendencias que rijan el derecho en el futuro? Temas para la reflexión. Les agradezco muchísimo su atención. Voy a dar oportunidad a que inicie su comentario el maestro Marco Antonio Aramburu. Gracias. Pues muchísimas gracias, Arturo. Te agradezco mucho tu participación, sobre todo lo bien explicado del tema del compliance. Definitivamente, un compliance tiene que ser también puesto a prueba. Definitivamente, los abogados penalistas que nos dedicamos a los procesos penales nos enfrentamos en juicio y tratamos de llevar la materialización de estos programas de cumplimiento en la defensa de la persona jurídica. Y claro está que en nosotros se confía por parte de nuestro cliente, la persona jurídica, para llevarlos a una sentencia favorable, a una terminación del conflicto, la investigación, el procedimiento penal favorable hacia esta. Los abogados penalistas, anterior a la reforma que ha venido explicando el maestro Héctor Arturo, no teníamos la experiencia de trabajar precisamente con el tema de la persona jurídica, es decir, una persona moral. Para los abogados, por definición, la persona moral es la persona jurídica en materia penal. Entonces, para nosotros los penalistas, a referirnos a una persona moral, nos referimos a una persona jurídica. Y la defensa penal parte de la problemática de defender a una persona que físicamente no está. Es decir, no tenemos ninguna duda de la existencia de la persona jurídica, obviamente desde el punto de vista legal, y en tal contexto, quien representa o la presencia de quien la representa permitirá visualizar a la empresa en él, en su imagen. Desde ese momento se empieza a trabajar con el planteamiento de una posible defensa de la persona jurídica.
partiendo desde seleccionar quién va a ser la persona que representará a esa persona jurídica en el caso de alguna contingencia. Es decir, al referirme a una contingencia me refiero a un proceso penal, a una investigación ministerial sobre un hecho determinado. Hemos visto por experiencia que las personas idóneas o que cumplen el perfil de representar de mejor manera por unos temas que desarrollaré más adelante, a la persona jurídica suelen ser abogados, y preferentemente abogados externos que se encuentren, que no formen parte de la actividad cotidiana de la empresa, es decir, que no sea el abogado interno, que no sea el administrador de la empresa, que no sea el administrador único, que no sea el representante legal, que no sea un miembro del consejo de administración, sino que sea una persona externa. Y lo anterior es mediante un poder con una cláusula especial de representación en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una cláusula específica para la representación de personas jurídicas en materia penal. Es decir, deberemos de cumplir con lo que establece el Código Nacional en relación a lo que se señala del artículo 421 del 421 al 425 del Código Nacional, y específicamente lo que establece el 423. Ante esa situación, lo preferente, como les digo, es que sea un abogado externo o que sea una persona que no tenga una relación en el desarrollo de la actividad o el objeto social de la propia empresa, y que obviamente cuente con este poder. Preferentemente esta designación o a estas personas las tenemos que tener ya debidamente identificadas por la situación de una posible contingencia. Recordemos que en cuanto al tipo de delitos de la persona con relación a la persona jurídica, son independientes las conductas de los accionistas, los representantes legales, el administrador único, a la responsabilidad de la empresa en lo que converge en el hecho que se está investigando. Son conductas por no llevar el debido control organizacional de la empresa. Ante esta situación, partamos de que comúnmente la empresa se entera de que tiene una investigación en su contra al momento en que llega un citatorio a la persona moral, y esta a su vez envía a un representante legal o a algún apoderado a ser ministerial, es decir, ante el Ministerio Público, para que sepa de qué se le está requiriendo o por qué se le está llamando a comparecer ante la representación social, ya sea de la Federación o del Estado. Pero también puede existir el caso en que la empresa o la persona jurídica conozca que existe una investigación en su contra en razón de una posible citación ante el juez de control, y que en la audiencia inicial se haga una imputación de la persona jurídica y pueda ser vinculada a proceso. Recordemos que en el nuevo sistema de justicia penal, al menos en el mexicano, el estándar de prueba es mínimo. Es decir, no requerimos de una gran cantidad de datos de prueba para vincular a la empresa a un procedimiento penal. En este caso, hablemos desde un principio. ¿Qué es lo que hace comúnmente o qué errores cometen comúnmente las empresas al momento de recibir un citatorio para que comparezcan a ser ministerial? Pues normalmente la persona jurídica no piensa de primera mano en que la persona que tiene que atender ese citatorio es un abogado y que sea especializado en la materia penal, que conozca de la materia penal y del procedimiento penal acusatorio. Regularmente mandan al representante legal, mandan al administrador único, probablemente mandan al abogado de la empresa, que es un abogado corporativista. En algunas excepciones, pues contratan al abogado que más o menos
tenga la confianza de esa empresa, aunque no sea el perfil idóneo para que pueda acudir a sede ministerial. Es decir, que probablemente no es el abogado que conozca de la materia penal, y menos del tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ante esta situación, y era la importancia que les comentaba yo a ustedes hace unos momentos, de designar o de tener ya de antemano designadas las personas que representarán a las personas jurídicas ante un eventual citatorio por alguna investigación que se esté desarrollando, en donde se esté propiamente integrando una carpeta de investigación con respecto a conductas de personas en lo individual que forman parte de la estructura organizacional de esa empresa, así como también se esté investigando por una conducta que pudo haber realizado la persona jurídica al no vigilar el debido control en la organización. ¿Por qué se les pide que, o cuál es la razón por la cual nosotros siempre señalamos que debe un abogado hacerse cargo de ese primer citatorio? Puesto que el abogado penalista conoce cuál es el procedimiento, llegará, se acreditará o acreditará al representante legal o a quien tenga el poder con la representación, y a su vez pedirá, previo a realizar cualquier manifestación que quede asentada como registro en la carpeta de investigación, pues los archivos, los registros que hasta ese momento tenga el agente del Ministerio Público para saber de qué se trata la investigación, cuál es la información que en este momento se tiene. Y a su vez determinará si es o no es prudente emitir alguna manifestación al respecto. Recordemos que la persona jurídica, por ser imputada, también tiene ciertos derechos, que me ocuparé en señalar parte de ellos más adelante. Ante esta situación, no perdamos de vista que el Ministerio Público, previo a mandar citar a una persona jurídica, al representante legal, al administrador único, regularmente realizan una investigación de campo, es decir, giran oficios para que les envíe a las instituciones para que les envíen la información y obren carpeta de investigación para saber quién es la empresa, cuándo se constituyó, quiénes son los socios, quién es el representante legal, si hay administrador único, si es si es un consejo de administración, quién es el presidente, en fin, una serie de información necesaria, pues precisamente derivado de la denuncia, saber a quién vas a mandar llamar. Miren, la realidad es que el Ministerio Público no manda citar al azar a las personas que intervienen en el desarrollo de las actividades de la empresa. La realidad es que comúnmente ya sabe a qué personas va a citar, y las personas que le interesan al Ministerio Público son los de la alta dirección. Definitivamente el Ministerio Público va a hacer investigaciones tanto para la persona jurídica como para la persona física que participa en esa organización. Y obviamente verificará quién es esa persona, de qué se desempeña, si cuenta con empresas afines, cuál es la actividad que desarrolla. Es decir, una serie de investigación para llegar a tener una idea de que cuando vaya tal o cual persona, miembro de la empresa, saber qué es lo que va a preguntar. Miren, la realidad es que las denuncias hacia las empresas por lo regular son anónimas, y por lo regular devienen de la competencia de esas empresas en las que estás participando, y muy probablemente también pueden ser de un empleado molesto, ¿sí? En algunos otros casos también hay denuncias que se presentan con una identificación en particular, es decir, algún representante legal de alguna empresa que considera que tu empresa tiene, que no ha cumplido sus obligaciones del debido control y que se pudiera estar cometiendo un delito, también se denuncia en este aspecto, ¿no? La realidad es que al Ministerio Público le interesan en sí la alta dirección, no le interesan los empleados de bajos niveles en la administración. Retomando lo que establecía hace unos momentos, el derecho de defensa consiste en que la persona jurídica tiene que ser representada en el procedimiento penal desde el momento mismo en que tiene conocimiento de una investigación en su contra, y la
facultad o el derecho de nombrar a un abogado. Este abogado sirve para garantizar el derecho de contradicción, el de igualdad procesal, así como el de igualdad de armas. Pero no puede ser cualquier abogado. Tiene que ser un abogado que garantice una defensa técnica y adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que no basta con ser un licenciado en Derecho y que tener título y cédula, sino que además debe demostrar habilidades técnicas y el conocimiento para la materia penal y para el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ante esta situación, vemos que el indicado para participar en la defensa material de esta persona jurídica invariablemente tiene que ser un abogado penalista, un abogado que conozca el procedimiento penal. Obviamente, con esto garantizar que la empresa podrá ser defendida en los términos en los que marca la Constitución y el propio Código Nacional. Evitemos que participe un consultor o un auditor que sea el que haya desarrollado el compliance en la defensa material de la persona jurídica. A estos auditores o consultores que desarrollaron ese compliance posteriormente participarán posiblemente o necesariamente en audiencia de juicio oral llegado el caso. Ante esta situación es importante establecer que para que una empresa sea vinculada, y lo establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te establecen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho y que la ley señale como delito, pero además que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en el hecho. Es decir, que haya indicios razonables para suponer que el imputado cometió la conducta. Entonces, si se fijan, es un dato en contra y con él, o sea, de que no se ha llevado adecuadamente el debido control organizacional, y con ese solo dato pueden vincular a la empresa a proceso. Ahora bien, el compliance es la base de la defensa penal definitivamente. Y lo digo en razón de la experiencia, pues ese compliance debe de ser analizado previamente y puesto a prueba hipotéticamente por el abogado que va a desarrollar la defensa material. Y esto es porque al final de cuentas lo que buscamos es las fallas o los aciertos, es decir, que tengamos todos los elementos necesarios para poder materializar adecuadamente una defensa. En otras palabras, un botiquín de primeros auxilios se organiza o se construye previo a un accidente. En los mismos casos, una defensa tiene que estar preconstituida para cualquier contingencia y adecuarla al caso concreto. Entonces, no es posible que una vez citada la persona jurídica estemos averiguando quién va a ser la persona que vamos a señalar como el representante de la empresa para que comparezca ante el agente del Ministerio Público o que nos acompañe ante el juez a la audiencia inicial. La realidad es que parte del trabajo que nosotros como abogados tenemos que hacer es brindarle esa seguridad a los accionistas, al representante legal, al administrador único, al consejo de administración, de que ellos no tengan que estar yendo a estas audiencias. Claro, siempre y cuando no sean imputados a título personal por una conducta en lo individual. Recordemos que nosotros en este momento estamos defendiendo a la persona jurídica. Ante esta situación, definitivamente al analizar el compliance, debemos de someterlo a un escrutinio estricto, es decir, debemos de analizarlo punto por punto. Y esto es porque al final lo que buscamos es crear la convicción en el juzgador de que nuestro programa de cumplimiento es suficiente y es idóneo, así como también es eficiente para controlar los riesgos provocados por la materialización del objeto social de nuestra empresa o de la persona jurídica. Definitivamente el Ministerio Público, ya lo dijo el maestro Arturo, va a situar la conducta de la persona jurídica en si la conducta se realizó en nombre de la persona jurídica,
si se realizó por cuenta de la persona jurídica, si se benefició la empresa, es decir, la persona jurídica, o beneficiaste a otra persona jurídica. Si se cometió la conducta a través de medios proporcionados por la persona jurídica, y me refiero a los medios económicos, tecnológicos, así como también de infraestructura. Y definitivamente también debemos de preguntar, según el Código Nacional, o se va a encuadrar la conducta según el Código Nacional, en si la empresa pudo prever el riesgo creado. Y me voy a una más. ¿Se está violentando una norma de libre competencia? Pues definitivamente son preguntas que nos debemos hacer y que nos debemos de contestar para poder empezar a maniobrar en una estrategia de defensa soportada en una teoría del caso que a su vez deberá de cobrar relevanciamente la materialización de la defensa penal y teniendo como base el cumplimiento normativo. El contenido de los modelos de organización que debe de haber o qué contenidos debe de tener ese modelo de organización y gestión. Bueno, a experiencias de quien en este momento les está hablando, pues debemos de verificar si en ese modelo de organización contiene o se cuenta con una identificación de actividades de riesgos en términos penales. Si existen protocolos de prevención y toma de decisiones con respecto a estos riesgos penales en caso de que se presenten. ¿Qué medidas de prevención en la gestión de los recursos financieros se implementaron? Si se han realizado verificaciones periódicas a este modelo o alguna adaptación al cambio. Si el encargado de verificar o llevar a cabo el cumplimiento de este modelo, pues tiene una independencia para poder realizarlo. Los programas de cumplimiento son relevantes como objeto de prueba, y esto es porque en ellos vamos a basar nuestra defensa. Lo que haya en este compliance o en ese programa de cumplimiento es lo que nosotros vamos a utilizar para la defensa en el procedimiento previo a la audiencia de juicio oral o para la audiencia de juicio oral. Como abogados nos hemos topado en algunos casos en que hemos pedido algún tipo de documentación, como es el caso de los expedientes de denuncias que se hayan presentado por parte de algunos empleados de la empresa, para saber si se ha llevado o no alguna investigación al respecto, inclusive también si se han llevado a cabo entrevistas. Y curiosamente nos han aparecido y que no tienen una relación específica o no tiene un hilo o un enlace con algunos otros actos que también se deben de haber realizado. Digo, no quiero decir que nos estén presentando documentación cuestionable, pero nosotros, como somos el primer filtro para valorar a esos documentos y por lo tanto lo que integra el programa de cumplimiento, sí debemos de cuestionar la procedencia de esos documentos. Digo, no quiero decir que sean inventados, pero sí puedo establecer que si a nosotros nos parece dudosa su procedencia, seguramente al órgano jurisdiccional también lo hará. También se le hará cuestionable la procedencia de esos documentos. No podemos caer en un juego de que aparezcan algún tipo de información documental sin que exista un soporte previo y además de una consecuencia en cuanto al cumplimiento sobre esos documentos, ¿no? Ahora, ¿cómo se acredita procesalmente la eficacia de un programa de prevención de delitos? Bueno, pues lo hacemos con medios idóneos de prueba. Recordemos que durante la primera etapa de la investigación y una vez siendo vinculados al proceso,
Posteriormente hay una etapa de investigación complementaria y ya después brincamos a una etapa intermedia o pasamos a una etapa intermedia, que es la etapa de depuración de hechos y medios de prueba. Es decir, ya establecemos cuáles son los medios de prueba que se desahogarán en audiencia de juicio oral, pero sobre todo, sobre qué punto versarán las testimoniales de las personas que ofrezcamos como medios de prueba, así como a través de los mismos qué documentos incorporaremos al juicio ya como prueba. No pasó desapercibido que en materia penal, diferente a lo que pasa en otros procesos, desde el momento, en los otros procesos, desde el momento en que se presentan ante el órgano jurisdiccional, ya es prueba, porque es prueba tasada. Recordemos que en tratándose del sistema penal acusatorio, tenemos diferentes estándares de valoración del dato de prueba, medio de prueba o prueba hasta que ha sido incorporada en audiencia de juicio oral, y cada una tiene una valoración en específico y tiene una finalidad en específico. Ahora bien, definitivamente la gente del Ministerio Público presentará un acervo de material probatorio con la finalidad de poder probar la acusación. Sin embargo, nosotros también vamos a utilizar los medios idóneos para probar que nuestro compliance efectivamente es, o que es efectivo, que es idóneo y que es vigente. Ante eso, pudiéramos establecer por lo menos una base de testigos que no deben de faltar en ninguna defensa de alguna persona jurídica. Claro está que el ofertamiento de testigos va a ir acorde a la denuncia, va a ir acorde a la teoría del caso de la Fiscalía y a la teoría del caso de la defensa. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos probar? Bueno, a fin de cuentas, lo que nosotros aconsejamos es de que una vez que nosotros tengamos identificado a la persona que nos servirá como representante de la persona jurídica en el banquillo, es decir, en la sala, en la audiencia de juicio oral, pues entonces materialicemos pues cuál es el punto sobre el que versará su testimonio a raíz de un interrogatorio, en donde también la contraparte podrá hacer un contrainterrogatorio. Definitivamente esta persona es la que le va a dar un rostro a la persona jurídica y es la que va a hablar al respecto sobre lo que a su interés convenga. Definitivamente, insisto, el abogado externo es una muy buena opción para ser un abogado en audiencia de juicio. Y esto es siempre y cuando cuenten con un poder con cláusula especial en los términos que establece el Código Nacional. Recordemos que el Código Nacional, en el caso de los testigos, de la misma manera nos establece cuál es el deber de declarar, pero también nos dice las facultades de abstenernos a declarar. Y a su vez, ¿cuál es el deber? ¿Quiénes son los que tenemos el deber de guardar un secreto? Es decir, reservar cierta información sensible en el caso de alguna información comercial o industrial de la propia empresa o posiblemente operación de la propia empresa. He aquí en donde podemos refugiarnos los abogados externos en el secreto profesional, en que la información que se dé entre el cliente y el abogado no puede quedar reservada por el tema del secreto profesional. Si por alguna razón se decide que el representante de la persona jurídica o quien ejerce el poder va a participar en la audiencia, pues entonces, para tratar de todavía acotar más la información que puede proporcionar este testigo, pues posiblemente firmar un convenio de confidencialidad previo, claro está, a la participación que tenga en audiencia de juicio oral, toda vez que posiblemente en un contrainterrogatorio, si el fiscal es hábil, pues nos va a sacar la antigüedad de ese contrato de confidencialidad. ¿Cuál va a ser el punto sobre el que versará el testimonio de este testigo? Pues sobre la empresa. Él nos vendrá a hablar sobre la constitución de la empresa, cómo se integra, quiénes son sus accionistas,
que si es un consejo de administración, si es un administrador único. Nos hablará también sobre que se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuál es el objeto de la persona jurídica. En fin, él nos expondrá a su vez todos y cada uno de los puntos o tópicos relacionados con la persona jurídica, pero también nos podrá hablar sobre la cultura del cumplimiento organizacional, del cumplimiento normativo, es decir, de cuando la empresa contrató a unos auditores o a unos consultores para que les desarrollaran un programa de cumplimiento, si existe voluntad por la alta dirección para cumplir con ese programa de cumplimiento, y a su vez cuáles son las acciones que se han desarrollado por parte de la empresa, pues para que se cumpla con este programa. Así como también es muy necesario establecer, como se lo dije anteriormente, en la etapa intermedia, que este testigo no nada más hablará a la empresa, sino que incorporará la información para acreditar la existencia de la empresa y todo lo que conlleve a esta, ¿no? ¿Cuáles son los documentos idóneos? Bueno, los documentos idóneos son el acta constitutiva, las actas de asamblea, establecer los registros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros tantos documentos necesarios. Ahora bien, dicho lo anterior, esta persona corroborará el dicho del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es necesario que se presente en audiencia de juicio oral, y eso es con la finalidad de poder materializar, ¿sí?, en audiencia de juicio oral cuáles son las acciones que se han desarrollado por parte de la empresa para cumplir con el compliance. Es decir, el punto de prueba sobre el que versará este testigo será cuáles fueron las operaciones que realizaba en cumplimiento del programa, del programa o del compliance, del criminal compliance. Señalará cuáles son las acciones realizadas, la capacitación que ha llevado a cabo con respecto del cumplimiento normativo, a quién se les ha proporcionado la capacitación, como es el caso de la alta dirección, el caso de los accionistas, consejo de administración, el caso de los gerentes, el caso de los contralores, y así sucesivamente de manera jerárquica a quién se le ha realizado esa capacitación, y deberá también sostener su dicho cuando incorporemos a través de él sobre las actividades que ha venido desarrollando. Pero también nos deberá forzosamente explicar también qué acciones ha tomado, si ha habido denuncias, si no ha habido denuncias. Es decir, ¿ha dado continuidad a esas denuncias? ¿Ha hecho investigaciones? ¿Ha hecho entrevistas? ¿Ha llegado a alguna conclusión en las investigaciones? ¿Desde hace cuánto tiempo se están presentando las denuncias? Si se le ha dado información o parte a la alta dirección, ¿cuáles son las acciones que se han tomado? Si ha habido sanciones y cuáles son esas sanciones, si hay entrevistas o no hay entrevistas. Es decir, hablará también de la independencia que este individuo tiene para desarrollar ese programa de cumplimiento. Y a su vez, a través de él, incorporaremos los registros, las bitácoras, las entrevistas, los documentos referentes a la aplicación de ese programa de cumplimiento, y fortalecerá el dicho de nuestro testigo que representa a la empresa en audiencia de juicio oral. Posteriormente, alguien que no puede faltar para fortalecer el dicho tanto del representante de la empresa como del oficial de cumplimiento son nuestros testigos auditores o consultores que diseñaron el programa de cumplimiento. A su vez, el punto de prueba sobre el que éste versará será su testimonio sobre el diseño del programa, sobre cuál es el objeto social de la empresa, por qué se desarrolló el programa, cuáles fueron los riesgos detectados, cómo se planteó que ese diseño era el adecuado para la empresa. Ya lo dijo el licenciado Héctor, son trajes a la medida. Es decir, debemos de desarrollar un compliance acorde a las dimensiones organizacionales. ¿Qué significa esto? Que a fin de cuentas
que a fin de cuentas la estructura organizacional tiene que ir acorde al recurso económico y material que se esté ofertando o que se esté implementando para el desarrollo de ese compliance. ¿Es una empresa nacional o es una empresa multinacional? No es posible que se hayan supongamos es una empresa nacional que tiene 30 sucursales en todo el país y únicamente se destinaron 300,000 pesos para la elaboración de un compliance. Definitivamente es un compliance limitado, muy posiblemente es un compliance de papel, le decimos nosotros, que podemos considerarlo como un compliance que únicamente lo tenemos de formato para tratar de engañar a nuestros socios comerciales o a las personas que quieren invertir con nosotros como un gancho de captar esa inversión. Por lo tanto, estos auditores deberán de hablarnos también sobre las horas que le invirtieron a ese compliance, sobre cuáles fueron las adecuaciones al diseño los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, el último año, es decir, sobre si tuvieron conocimiento de denuncias, si el oficial de cumplimiento le dio seguimiento a esas denuncias, cuáles fueron los resultados, si hubo sanciones, entrevistas, acciones. Es decir, esta empresa nos impondrá también sobre los códigos de conducta que se implementaron para el cumplimiento normativo, los informes de auditorías, etcétera. Definitivamente estos documentos también deberán de ser incorporados y las personas idóneas para incorporarlos fueron las personas que los realizaron, los elaboraron. Por lo tanto, ellos son las personas que deben, en un momento dado, realizar la incorporación de esta información y que surten las veces de una prueba documental. Algo que no estamos acostumbrados a ver en nuestro sistema como defensa es contratar a un perito en compliance, a un experto para que venga y nos hable o que le hable al juzgador sobre la existencia o no de un compliance. Recordemos que existen normas técnicas que regulan el cómo debe de gestionarse la función del cumplimiento normativo. Ya hay diferentes normas nacionales e internacionales que nos han venido a decir cómo debe de funcionar una estructura organizacional. Y lo dijo el maestro Arturo Rojas. A su vez, este perito deberá emitir un dictamen en el cual nos hable sobre la existencia o no, sobre la idoneidad o no, sobre la vigencia o no de ese programa de cumplimiento. Es decir, metodológicamente él hará una evaluación técnica de ese compliance y al final de cuentas vendrá y le dirá al juzgador qué fue lo que él observó. Deberemos de evitar o no debiéramos de ser tan osados de meternos en el tema de interpretación jurisdiccional. Es decir, no considero que es oportuno que algún testigo venga y absorba la función del juzgador. ¿En qué sentido? De que evitemos que cualquiera de nuestros testigos hable o valore la existencia o inexistencia de la cultura del cumplimiento, toda vez que ese es un trabajo jurisdiccional. El juez es el que va a llegar a la conclusión al final del desahogo de todo el acervo probatorio que se haya desarrollado en el juicio a esa conclusión. Claro, estamos hablando de que son testigos base en las defensas. Existen mucho más testigos que puedan ser utilizados. No pasa desapercibido que la carga de la prueba, según el Código Nacional, le recae en la persona que debe de probar, el que acusa tiene que probar esa acusación y que también como imputado existe la presunción de inocencia. Sin embargo, aquí hay una situación especial de cargas de prueba. En base a la teoría probatoria de la carga dinámica de la prueba, asigna a la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo la obligación de probar. Es decir, si nosotros tenemos esa información, nosotros
disponemos de esa información, por lo tanto a nosotros nos corresponde probar que nuestro programa de cumplimiento es idóneo, es eficiente, es suficiente, está vigente, es decir, que cumple con las especificaciones que se requieren para el objeto social de nuestra empresa, estructura y objeto social. Ahora bien, en cuanto al acervo probatorio, ¿cuál es la finalidad o cuál es el resultado final que vamos a encontrar? Bueno, o que vamos a conseguir. Solamente podemos establecer que buscamos una defensa absolutoria, perdón, una sentencia absolutoria o una atenuante. Pero, ¿qué es lo que busco con mi material probatorio? Pues obviamente que el juez llegue a la convicción que nuestro programa de cumplimiento es coherente. Es decir, que se implementaron actos contra el riesgo, que no es un documento o no es un programa simulado, es decir, que no es un programa de papel, pero también que se dispusieron de los recursos suficientes, ¿sí? Y en atención al objeto social y a las dimensiones de nuestra empresa para disminuir el riesgo creado. Imagínense que les decía yo a ustedes que sea una empresa multinacional y sea poca cantidad de dinero la que se esté invirtiendo en un programa de cumplimiento. Pues el juez definitivamente se va a dar cuenta que no es suficiente los recursos económicos o materiales que se están utilizando para un tamaño de la empresa de la que se esté tratando. Y obviamente verificar, o sobre todo verificar si existe o no una cultura de cumplimiento o autorregulación organizacional por parte de la empresa. En el caso de su servidor, en este momento doy la palabra al maestro Juan Isidoro Luna, por si existe alguna pregunta de parte de ustedes. Agradezco su fina atención. Muchísimas gracias, Arturo y Marco, por tan completa y explícita presentación. La verdad ha sido muy enriquecedora para, en lo personal, un servidor, y yo creo que a muchos compañeros barristas que no estamos familiarizados con el área penal y el enfoque que le están dando ustedes a este tema tan importante del compliance. Vamos a checar aquí en el chat, hay algunas preguntas que tenemos. Vamos a ver, aquí hay una de HP, que están sus iniciales nada más, pero dice, ¿qué tipo de medida cautelar será impuesta a la persona moral jurídica una vez que se lleve a cabo la formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público? Gracias, maestro. El artículo 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se habla de la formulación de imputación y vinculación a proceso de las empresas, señala como medidas cautelares posibles a dictarse la suspensión de actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial. Ok. Hay otra pregunta del mismo participante. Dice, para efectos de judicializar la investigación del Ministerio Público y llevar a cabo la formulación de imputación, ¿será a través de formulación de imputación sin detenido necesariamente o bien será procedente una orden de aprehensión? Gracias. En el caso de la persona jurídica no hay órdenes de aprehensión, siempre son citaciones, puesto que recordemos que la figura es una persona jurídica, es un ente no físico. Claro está que existe la posibilidad que la investigación se lleve a cabo para personas que formen parte de la estructura organizacional y que por su actuar de manera individual se les haya imputado algún delito. Y a su vez a la empresa posteriormente pudiera ser llamada a la audiencia inicial para formularle la imputación. Pero en este caso, para la persona jurídica,
no hay otra forma de llevarla a la audiencia inicial más que por citación de quien la represente legalmente. Excelente. Hay una pregunta de Alberto Lizárraga Hidalgo, en particular para el maestro Aramburu. ¿Qué repercusiones puede acarrear a una persona jurídica la imposición de una medida cautelar durante un procedimiento penal en caso de ser vinculada a proceso? Perdón, ¿me repites? Se me cortó. ¿Qué repercusiones puede acarrear a una persona jurídica la imposición de una medida cautelar durante un procedimiento penal en caso de ser vinculada a proceso? Imagínense un congelamiento de cuentas. Pues simple y sencillamente imposibilitas el pago de impuestos, imposibilitas el pago a proveedores, imposibilitas el pago de servicios. A fin de cuentas, pudiera ser una muerte jurídica de la persona, ¿no? Es muy común que se presente esta medida cautelar en las empresas porque creo yo que es la más dolorosa, ¿no? Inclusive tuvimos un tema, tenemos un tema de una empresa, Hartos Hornos de México, que si recuerdan ustedes, fue imputada, precautoriamente le inmovilizaron las cuentas y al darse cuenta que dejarían de pagar proveedores, salarios, afectarían a muchas personas, le aplicaron otra medida cautelar, o mejor dicho, le fijaron un interventor, si mal no recuerdo, y a su vez se permitió el uso de ciertos recursos económicos para los pagos estrictamente necesarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dice, para evitar, Eduardo Alvarado comenta y pregunta, para evitar la elaboración de compliance pantalla, ¿debería existir una certificación por parte del gobierno para que ciertos profesionistas sean los indiciados en la elaboración de los programas? Yo creo que los indicados en la elaboración de los programas. Pregunta si debería haber una certificación de parte del gobierno para calificar a los profesionistas. Es un tema que se ha tocado en varias ocasiones, el de la certificación. No olvidemos que estos programas son para empresas, para personas jurídicas muy diferentes a los programas de cumplimiento de los entes que pertenecientes al sistema financiero mexicano. Estos se cuecen aparte porque tienen en sus leyes, en su reglamentación, la figura ya de los oficiales de cumplimiento. En ellos cabe la certificación y la Comisión Nacional Bancaria es la autoridad que está llevando a cabo esos procesos. En temas empresariales no la hay y las tendencias en otros países que son apoyadas por las universidades, los colegios o barras de abogados y en general la opinión pública nos dice que no debería existir esta certificación. La certificación gubernamental sería como parte, pues, de cerrar el ciclo, ¿no? La autoridad, bueno, emite la ley, ¿no? Sanciona, juzga, recauda el impuesto, te da más reglamentación y por otro lado, imaginémonos que también nos obligaran a certificarnos de acuerdo a sus propios estándares. Entonces estaríamos atrapados en el juego del gobierno. Es por ello que la capacitación privada, digamos, en las universidades, en este tipo de eventos, que nos hagan prepararnos más a los abogados es la que cuenta y versará, jugará un papel importantísimo a la hora que el juez valore pues la habilidad o las credenciales de la persona que elaboró el programa de cumplimiento. Hay otros países que ofrecen ya maestrías, especialidades y una variedad y una gama de cursos, de congresos, diplomados en compliance y en los cuales pues creo que las personas interesadas en estas materias, en estos temas, deberíamos acudir a profesionalizarnos, deberíamos prepararnos para evitar que el gobierno nos dé una certificación además, ¿no? Muy claro. Hay otra pregunta aquí de Oscar Cota. ¿Qué preparación o capacitación tienen los ministerios públicos y juzgadores en el tema novedoso como este?
toman como referencia a las mejores prácticas internacionales en la materia para apreciar correctamente las conductas y da como ejemplo las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, quizá esta respuesta sea compartida. Yo daré mi punto de vista porque sé que Marco tiene el suyo. Yo he visto agentes del Ministerio Público, fiscales muy bien preparados, sobre todo las fiscalías especializadas en temas financieros, de propiedad intelectual, de propiedad industrial, fiscalías que sí cuentan con gente muy preparada en general. En México hay excelentes servidores públicos, sin embargo, todos sabemos que la carga de trabajo los asfixia, todos sabemos que en muchas ocasiones pues ellos prefieren dedicarse a sacar el trabajo que puede ser pues más fácil diligenciado, ¿no? Y es difícil que en ocasiones tengan tiempo para estudiar. No tenemos, a pesar de que conocen las disposiciones, no hemos visto que se metan muy a fondo en los temas internacionales, ¿no? Esta pregunta es muy interesante porque sí, existe un documento que es las líneas para sentenciar, que con la que cuentan los jueces americanos, que les da a ellos una pauta para ver si el programa de cumplimiento cumple con los requisitos para darlo por válido o no. Y esto debería de operar de la misma manera. Sin embargo, no, hemos visto que ya en temas tan profundos no existe tanta capacitación. No sé si estés de acuerdo, Marco. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Definitivamente es un tema novedoso y los fiscales empiezan a exigir el programa de cumplimiento apenas. Inclusive han empezado a explorar la posibilidad de imputar a las personas jurídicas. La realidad es que son muy pocos los que se han preocupado por estudiar esta figura de reciente creación en México, 2016 para acá. Y pues son muy pocas, ¿no? Regularmente te vas más a la persona física porque es más fácil imputar a la persona física que a la persona jurídica. En el caso de los juzgadores, y siendo muy respetuoso con el trabajo de ellos, la realidad es que sí hace falta capacitación tanto para fiscales como para jueces. Los que están más empapados en esta materia son los jueces federales. Definitivamente ellos son los que hasta ahorita llevan el liderazgo, ¿no? A lo mejor en órganos jurisdiccionales sobre esta materia. Pues recordemos que son figuras nuevas, son figuras que vienen de Estados Unidos y vienen de Europa, y bueno, apenas estamos empezando a andar en esta materia en específico de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Definitivamente los que más nos hemos preocupado en estudiar esta figura somos los abogados particulares, somos los que estamos más a la vanguardia o tratamos de estar más acordes a las necesidades jurídico-penales a las que el Estado nos está llevando con esta regulación de las personas jurídicas y la cultura de la autorregularización, ¿no? Regulación, perdón. Muy bien. Hay una pregunta dirigida al maestro Arturo Rojas. ¿Cómo puede determinarse si el programa de cumplimiento de una empresa es suficiente para que opere como excluyente de responsabilidad o al menos para obtener una reducción o atenuación de una posible pena a imponer? Sí, gracias. Es una muy interesante pregunta y es una pregunta que implica la práctica ya de elaboración de los programas. Me parece que un programa de cumplimiento debe ser real, debe ser tangible, debe ser a la medida de la empresa. No podemos utilizar moldes, formatos o machotes para elaborar programas de cumplimiento para empresas de diferentes ramos. Tenemos que analizar con toda calma y bajo la óptica de la ley penal la actuación específica de cada empresa. Hemos visto que hay empresas que tienen en sus
escrituras, en sus actas constitutivas, objetos sociales amplísimos, y resulta que se dedican de 20 objetos sociales distintos o de 20 actividades que integran o conforman su objeto social, se dedican solo a una. Es por ello que la observación física y la revisión documental de la actividad empresarial es bien importante para darle credibilidad y darle sustancia al programa. También se deberá de revisar con toda calma pues las oficinas con las que se cuentan, los vehículos, la plantilla de trabajadores, qué tan grande es, si tienen presencia en varios estados, en alguna costa, cerca de la playa, si son hoteles, etcétera. Hemos estado en diversas reuniones con empresarios de todos tipos y creo que contestando a la pregunta, la credibilidad o la eficacia del programa radica en de verdad hacerlo, meterse al estudio de las leyes en relación con la actividad empresarial y aplicarse, dedicarle tiempo y hacer un programa efectivo a la medida de las necesidades de la propia actividad empresarial. Ahí me quisiera yo escuchándolos sobre la importancia y la trascendencia que tiene en esta nueva etapa del derecho para nosotros el contar con esta herramienta regulatoria indispensable. ¿Qué podrían opinar ustedes con respecto a el argumento que se escucha continuamente en las empresas, de cualquier tamaño, sobre los costos que esto les pudiera representar? Digo, está clarísimo que es un beneficio, pero no sé si tienen algún comentario en el que ustedes puedan señalar algo al respecto. Igual, si me permites, Arturo, participar primero. Mira, definitivamente es muy difícil convencer a los empresarios sobre la necesidad de la autorregulación. Para ellos todo se traduce en dinero, ¿no? Y definitivamente son costos. Entonces, a lo mejor ellos sienten que no es exigible, y algo que hemos venido comentando es que para las empresas un contador es necesario, un administrador es necesario, pero un abogado ellos no lo consideran como parte estructural de la empresa, inclusive como parte de sus gastos de operación. Definitivamente el contar con un compliance que sea vigente y que verdaderamente esté operando, como dijo Arturo, que no sea un documento de papel, sí nos trae una reducción de costos con respecto a los problemas penales de la persona jurídica, ¿no? Definitivamente es mucho más redituable el de estar desarrollando el compliance que el estar invirtiendo en defensas penales. ¿Sí? Es mucho más caro resolver un problema que prevenirlo, definitivamente, ¿no? Nosotros como abogados penalistas estamos conscientes que hay ciertas áreas de las cuales tenemos que, con las cuales tenemos que trabajar, y es muy complicado para el empresario el hacer entender que es una obligación tener un compliance, no es un tema de decisión de las políticas empresariales, sino es un tema de normatividad y deben de cumplir con el tener un compliance, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es algo complicado, y más cuando les estableces también que tienes que trasladarte, revisar físicamente las instalaciones, que eso te genera un costo, pero además también lleva un seguimiento mensual a ese programa para las adecuaciones necesarias durante las primeras etapas o los primeros probablemente 12 meses de la aplicación del sistema. Pues créeme que no es nada fácil convencerlo que es necesario un compliance. No sé, Arturo, si quisieras complementar la respuesta. Estoy de acuerdo. Eso que comentas creo que es muy importante en el sentido de Marco, de decir que no se trata solamente de una best practice o una mejor práctica corporativa o empresarial, sino es una obligación y es un deber jurídico que a la larga te va a traer el tenerlo una mejor posición ante cualquier problema de esta naturaleza. Hay otra pregunta. Inclusive, si me permites, Juan, fíjate que algo que nos ha pasado es que cuando estamos en una situación de este tipo, el cliente se va inmediatamente a un retroceso de décadas y una tradición familiar. Entonces, que se puede perder la empresa derivado de una imputación, derivado de un proceso penal.
¿sí? Recordemos que la peor de las sanciones es la extinción de la sociedad, ¿no? Entonces, pero además, digo, perdón de la palabra que voy a utilizar, ¿no? El calambre jurídico que te da, ¿no? Porque imagínate el estar pensando en que los últimos 40 años de tu familia ha estado trabajando en esa empresa y que la puedas perder. Pero aparte, algo que también nos hemos encontrado es que ni el contador, ni el administrador, ni el abogado del interior de la empresa quieren ir ante un ministerio público, mucho menos un accionista, mucho menos el administrador único quiere ir a sentarse a una fiscalía a tener que declarar el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, créeme que es algo también muy desgastante para la empresa enfrentar un proceso de este tipo. De acuerdísimo. Hay una pregunta de Julio Godínez. Dice, ¿cuál es su opinión respecto del descubrimiento probatorio que se haga de un Criminal Compliance Program y dentro de su contenido se revele algún secreto industrial? ¿Yo? Gracias. Mira, esa es una de las situaciones por las cuales comentaba yo a ustedes que era muy importante establecer quién va a ser la persona que va a participar en representación de la empresa, quién se va a sentar en ese banquillo de testigo para hablar por la empresa. Entonces, qué mejor que sea una persona externa, un abogado externo, precisamente porque evitamos entrar en cierta información sensible, comercial e industrial. Y obviamente, si llegáramos, digo, delimitamos comúnmente el objeto de prueba, ¿no? ¿Qué es lo que yo pretendo con ese testigo? Pero si ese testigo es una persona que es un abogado externo que no tiene injerencia con la operación interna y por lo tanto no sabe de secretos industriales y comerciales, simple y sencillamente no va a filtrar esa información en la audiencia de juicio oral. Ante esa situación, además, recordemos que inclusive se los comenté en una parte de la plática, habrá que firmar un acuerdo de confidencialidad con estas personas, pues para no divulgar cierta información sensible, comercial o industrialmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa situación se puede salvar y pues simplemente estará imposibilitado en razón de lo que establece el propio Código Nacional sobre la facultad de abstenerse de contestar, de contestar alguna pregunta o proporcionar alguna información en atención precisamente a este tema en particular, ¿no? Qué interesante. Y eso que comentas, lo comentaste durante la plática y ahorita lo reafirmas. Y yo creo que es así, es muy buena práctica corporativa, empresarial y estrategia el tener convenios de confidencialidad con sus empleados, con todos y cada uno de ellos, y en particular con los que tengan acceso a información sensible o relevante, ¿no? Es correcto. Interesante. Pregunta, ahorita alguien que había hecho unas preguntas anteriores es Germán Solano, y hace otra pregunta. Déjame decir, ¿qué persona que integra la persona moral jurídica designa al defensor privado para efectos de representación con carácter de defensor? ¿Qué persona que integra la persona moral jurídica designa al defensor privado para efectos de representación? Digo, es elección del Consejo de Administración o el administrador único, ya ellos decidieron de los accionistas, ¿no? Y es una voluntad de ellos sobre qué abogado será quien pues, designarán para la defensa de la persona jurídica. Lo que sí no hay que perder de vista es que el abogado que represente a la persona jurídica no debe de representar a las personas físicas que puedan ser imputadas en el mismo proceso. Esto es porque habría un conflicto de interés. Sería la única restricción que debiéramos tener. Sí tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte, ¿no? Muy interesante. Hay una pregunta, no sé si la podrían responder. Dice, ¿procedería el amparo en contra del embargo de cuentas si existen créditos laborales? De Vicente González Lutero. Bueno, en lo personal nunca he tenido un asunto en donde nuestra inclinación es mayormente penal, procesal penal. No sabemos si de alguna ocasión en donde una empresa le hayan asegurado sus cuentas cuando estén pendientes de pago créditos fiscales. Me imagino que la prelación permitirá que se les pague a los empleados,
pero sinceramente no hemos tenido esas experiencias. Viene ahorita el comentario, quizá relativo a lo que comentaba Marco sobre lo que pasó con AMSA, ¿no? Que quizá la misma autoridad, al ver el impacto de la medida precautoria, pudiera haberla conmutado por otra, quizás. Hay muchísimas felicitaciones de diversos barristas para ustedes, excelente plática, gran exposición, saludos a los ponentes, hay bastantes, y son todas las preguntas que tenemos. Pues digo, la verdad, creo que ha sido un tema muy, muy interesantemente abordado por ustedes, desde la perspectiva, en lo particular, muy, muy enfocada a la vía hacia aspectos prácticos, sin soslayar los aspectos teóricos, por supuesto. Creo que de gran interés para todos nosotros. Antes de despedir, obviamente quiero agradecer de nueva cuenta a mis amigos, a Marco Aramburu, presidente del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados, que colaboró con su tiempo y su expertise. Con mucho gusto vi también que se adhirieron a esta presentación diversos participantes de aquella zona. Muchísimas gracias a Marco, él con su firma jurídica Directum, consultoría legal por allá en Culiacán, también pues, por si se les ofrece algo por allá. Y también agradecer a Héctor Arturo Rojas, que también por su tiempo y su experiencia, su compartir, la disposición para apoyarnos. Él es barrista también y también tiene ya su bufete en la Ciudad de México, Bufete Rojas Quijano, por si es Gracias. Apoyarlo. Antes, de nuevo, hacerles la más cordial invitación para que se afilien a la Barra Mexicana Colegio de Abogados en los diversos capítulos. Si están aquí en el área nuestra, en Nuevo León, bienvenidos, nos dará mucho gusto, pero en Sinaloa, por aquí está Francisco Castillo de Chiapas también presente, estuvo por aquí también Sergio Treviño de Tamaulipas, los presidentes de capítulo, muy agradecido, el maestro Jorge Chesal por allá de San Luis, hay mucha gente de mucho arraigo en la Barra Mexicana. Ojalá se animen a adherirse a nuestro colegio e invitarlos que en el capítulo Nuevo León, todas estas presentaciones que estamos haciendo, la gran mayoría de ellas, las subimos a nuestro capítulo de YouTube en próximas horas para que si las quieren volver a ver y repasar, por ahí están disponibles. Y por favor que estén pendientes de todos nuestros eventos que hemos estado realizando, como decíamos, en diversas materias del derecho, tratando de cubrir las más áreas posibles. Nosotros publicamos nuestros eventos tanto en correo electrónico, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter y en LinkedIn. Entonces, a sus órdenes, su servidor Juan Isidoro Luna, agradecerle de nuevo a los expositores y de nuestra parte hemos terminado esta excelente participación de mis estimados amigos Arturo y Marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias por todo, Juan, y quedamos a la orden. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por su participación. Agradezco a mis compañeros barristas de aquí del capítulo Sinaloa, a la vicepresidenta Pablo Lugo y a algunos otros compañeros. A los compañeros de otros estados también, muy agradecidos por su participación y pues encantados de haber estado aquí con ustedes. Con Isidoro, muchísimas gracias. Isidoro, perdón. Muchísimas gracias por la invitación. A todo el capítulo Nuevo León, muchísimas gracias y pues aquí quedamos al pendiente. Bueno, un verdadero privilegio y un honor que hayan estado con nosotros. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.